un texto muy bonito que el gran escritor Juan García Ponce hizo en los 50 años en Bellas Artes. Juan lo que dice es que Huberto fue el más fiel y más firme de sus amigos, con un sentido absolutamente tierno, generoso y lleno de amor por los suplementos y por las publicaciones culturales. Las publicaciones señalan la actitud literaria de Huberto, un criterio libre, abierto y dedicado a patrocinar publicaciones de acuerdo con su gusto personal. No solo es culpable de todo lo aparecido en Cuadernos del Viento, publicó la revista de Bellas Artes en su mejor época, haciéndola muy bella y original. Fue corrector de pruebas de la revista de la universidad cuando la dirigía Jaime García Terrés y Carlos Valdés, y yo la formábamos y éramos parte de la redacción junto con José Emilio Pacheco y Juan Vicente Melo. También Huberto fue parte de la redacción de la Revista Mexicana de Literatura cuando la dirigía yo. En el principal suplemento literario de aquella época, La Cultura de México, publicado en Siempre. Después de que Fernando Benítez fue despedido de México en la Cultura y todos sus colaboradores renunciamos, Huberto hacía crítica de libros y en una de ellas, cuando Inés Arredondo publicó La Señal, lo calificó como un libro para atesorar, un juicio por demás objetivo. Todas estas peculiaridades unidas a un gusto no disimulado por lo considerado obsceno por las buenas conciencias han hecho de Sábado la publicación que es, de lo que no puede dudarse es que Huberto, su director, su creador, en el más amplio sentido de la palabra, la ha amado profundamente. Ni modo, querido Huberto, si nuestras vidas son los ríos que van a dar en el mar, que es el morir, como dice Jorge Manrique, hay que recordar que en tanto vidas, las nuestras han avanzado paralelamente desde el momento en que nos conocimos. Cuando se viene tremenda crisis en la vida cultural, etcétera, se hace la jornada, todo el mundo, don Fernando, pues, dejó muy bien, ya había dejado Fernando su sello sobre Sábado. Suplemento, sí. Sí, ¿no? Ya habían tremendas peleas épicas con Huberto. Sí, con Vuelta. Y con Vuelta. ¿No? Ya había tremendas peleas épicas con Vuelta y con otras publicaciones. Sí, etcétera. Se va don Fernando, hace allí pues la jornada semanal, ya el hombre pues yo creo que queda desilusionado, agotado, tú a saber, ya no volvió a hacer nada, sacó ese último suplemento que hasta la fecha sigue, y Huberto se queda en Sábado. Y es cuando Huberto realmente surge. ¿No? Yo ya había cruzado mis armas, porque yo hacía un dragoncito, es una cagada, un dragoncito ahí, ¿no? Como el de Six Flags, basura. Entonces alguna vez don Fernando dijo, bueno, ¿qué es esta mierda? Y lo avienta, mis dibujos. Entonces pues yo le dije, don Fernando, vete y y ese fue lo que yo no me había dado cuenta, es que había tremenda crisis en el diario y que se estaban confrontando, ¿no? No, bueno, pues efectivamente se estaban confrontando, se salen todos los editorialistas, todos los columnistas, como para todos los escritores, para de alguna manera pues boicotear el 1+1, boicotear Sábado, se queda como una especie de barco vacío, ¿verdad? Y entonces me dice, ahora sí, ya deja de hacer tus mamadas, dibuja en serio. Pero yo estaba a mí realmente no me interesaba el espacio de estar dibujando cartoons, caricaturas. Pues realmente a mí se me hace que pues dibujar eso es desperdiciar los tremendos foros, ¿no? Claro. Bueno, totalmente, a partir de ahí empecé a dibujar Denise. Dibujos eróticos. Sí. Y a partir de ahí me volví adicto a la libertad que Huberto dio para esos espacios de transgresión. Huberto fue brutal, un editor brutal, ¿no? Sí. Brutal. Sí. Pero también lo era
el director del periódico, Becerra Costa, era otro monstruo que alguna vez aventó a una mujer por una ventana. ¿Qué tal? Bueno, así era el periodismo, Sí, ¿no? por supuesto. Y entonces, después de esa, digamos, majadería que yo hice, pues fui recibido al círculo de los monstruos, ¿no? Estaba ahí también Vallarino, el infame. Entonces, la gente los escritores le tenían terror a Huberto. Sí. Terror. Me acuerdo cuando alguna vez fuimos a la Feria del Libro de Guadalajara. Sí. ¿No? Entonces íbamos Huberto y yo caminando por los pasillos. Los escritores nos sacaban la vuelta. Veía que veníamos los dos, que venía Huberto y yo, y nos sacaban la vuelta. ¿Qué tal? Se metían por un lado y Huberto diciendo: este escritor es una mierda, este es basura, este jamás va a publicar en mi suplemento. y efectivamente, Sí. mira la verdad, Pati, el que no publicaba en ese momento en sábado simplemente no existía. No existía. Así era. A ese nivel llegó. No, pues a ese nivel Sí, llegó, y efectivamente llegó, era tan duro que se la pasaba bateando. Es decir, hay gente que siguen teniendo que han pasado por las páginas de sábado por el lápiz corrector de Huberto, Sí. ¿no? Y Huberto, pues no sé, de Javier Velasco, ¿no? Decía, pues es un tipo muy afanoso, le cuesta trabajo escribir, pero le echa ganas. Ahorita es premio Alfaguara, muchísimos premios Alfaguara jamás hubieran publicado en sábado. Yo me acuerdo, y Huberto jamás lo quiso decir. Vamos a decir ahorita, Pepe, Raúl, Pati, Huberto bateó a Roberto Bolaño. Mira, nada más. Llegó Roberto Bolaño con ¿Qué tal? un texto de 14 cuartillas. Sí. Estaba yo allí todos los miércoles, me presentaba, y no solamente por amor a Huberto, que yo le tenía terror, no amor. Lo quiero mucho, porque él hizo mi carrera. Y todos los miércoles, pues nos reuníamos, los que tolerábamos estar ahí con Huberto. Llega Roberto Bolaño con un fajo de 14 cuartillas, dice: este es un cuento. Entonces Huberto dice, agarra las cuartillas, y eso sí, te lo voy a decir y lo digo siempre, Huberto habrá sido un ogro, pero Huberto, el texto que le llevaras, sea quien fueras, llegabas de la calle o del Colegio de México o incluso de esos renegados de vuelta, Huberto leía tu texto, lo leía, lo revisaba, te exponías a lo que te dijera, como le dijo a Roberto Bolaño: hoy esto está muy largo y tiene muchísima mierda, vas a cortarlo. Bolaño, sin decir una palabra, echándose un cigarro, además echándole a Huberto el humo. Huberto nunca fumó, pero agarró su libro, su montón de fajos, y se salió sin dirigirle la palabra a Huberto, sin decirle gracias, porque incluso Huberto, ese manuscrito existiera en algún lado, tiene las marcas de Huberto que le puso comas y le quitó frases enteras. Pues sí. Y aún así, y se lo leyó. Se lo echó unos 45 minutos en silencio. El tipo echándose un cigarro. Lo mandó a la chingada. Yo lo vi. El sello de Huberto Batis. Yo le hice un sello, Huberto, que decía: estimado colaborador, tu texto es una mierda. Yo se lo entregué así, pues, es inocente. Así era. Acuse de recibo. Toma, bueno, Huberto, me lo vas a... Así que, Huberto, donde estés, agarraba el matasellos y se lo ponía a los textos, hasta que ese sello se gastó. Sí. ¿Qué tal? ¿Era un ogro el maestro Huberto Batis en familia? Pues mira, conmigo fue el hombre más tierno. Eco lo vio. Me sentí profundamente amada en todo momento. Él amó muchísimo a sus hijos. Sí. De una manera que pocas veces yo he visto. Y con sus amigos era
verdaderamente entrañable y entregado hasta más no poder. Leal en toda la extensión de la palabra, como dice Juan, el más firme y leal y único de sus amigos, ¿no? Ellos en realidad a mí me enseñaron lo que es la amistad como un alto valor, porque antes de yo conocer a Huberto no había conocido jamás a alguien que considerara la amistad como lo más importante que existe en la vida, por encima incluso del amor, porque el amor en realidad también es una amistad. Entonces una profunda, una íntima amistad, pero por encima de eso fue el gran amor que ellos se tuvieron como amigos, en donde ambos se exigían mucho de sí mismos. El concepto de amistad que existía y que conocía antes de conocer a Huberto, quizás el que toda la gente conoce o conocemos, a lo mejor algunos no, pero muy superficial, lleno de lugares comunes, de falsas expresiones, pero con ellos era imposible. Con Huberto, como dice Eco, una persona con una autenticidad enorme, y Juan García Ponce igual, no era posible que se comportara uno de una manera poco honesta. Entonces ellos te exigían y pedían mucho de ti mismo, y así fue como yo te puedo decir que en una ocasión, cuando íbamos a cenar los miércoles, yo tenía cosas que hacer y creí que ellos iban a tomar la actitud típica de, bueno, pues no importa que no venga, ¿no? Porque está ocupada. Cuando yo fallé en 2 ocasiones y regresé el siguiente miércoles, Juan me dijo, ¿por fin apareces? Y me dijo después, yo me sentí muy mal, le dije, pues lo siento, en realidad pasaron cosas, y me dijo, Juan, para mí es muy importante, y yo considero que cuando uno tiene una amistad tiene que dar todo y dejar todo de lado para ver a sus amigos, como hago yo, como hace Huberto. Entonces yo aprendí con ellos a que la amistad era algo mucho más grande que cualquiera, una gran responsabilidad, y nosotros visitamos a Juan hasta el último día de su muerte, y estuvimos con él poco antes de que falleciera, con un gran acercamiento, y además con la intención de apoyarlo, de ayudarlo, cosa que muchísima gente no hizo de sus amistades, o que pasa mucho con las personalidades, que cuando están enfermos no son visitados, no son cuidados, no son queridos como tienen que ser. Pero Juan nos enseñó y nos exigió, y Huberto siempre tuvo esa actitud con Juan, que para él era muy importante que nosotros lo viéramos, y por eso hasta el final de su vida estuvimos con él y lo cuidamos. Lo cuidamos en el aspecto de su manera de estar, ¿no? De vivir, y siempre nos lo agradeció generosísimamente, y eso no pasó con Huberto tampoco, o sea, eso no sucedió. Muchísimos de sus amigos, que mientras estuvo pues en los reflectores, pues lo buscaron, y después muchos no volvieron a llamarlo, como nosotros sí hicimos con Juan. La verdad es que al final estuvo bastante solo. Sin embargo, bueno, hubo la oportunidad de apoyarlo en todos aspectos, como Juan también fue muy querido por nosotros, y en fin, pero esto lo digo porque pues a Pepe le tocó, y lo mencionó en uno de sus artículos, que es siempre esta cultura que hay de que solo cuando la persona está en la cumbre hay que acercarse a ella o decir que se fue amigo de él, y que cuando pues pasa el tiempo no hay ese acercamiento, es muy triste, porque sí, la amistad es algo muy importante que se puede y se debe cultivar siempre y en todas circunstancias. Pero eran basura entonces y son basura. Así es. Después de la pausa vamos a adentrarnos en otro de los grandes ángulos que dejó registro del maestro Huberto Batis: el erotismo. Sigan aquí. Continuamos en este espacio que está rememorando las grandes herencias
del maestro Huberto Batis y que también, recordemos, durante lustros, décadas, impartió cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras de esta hoy quebrantada Universidad Nacional Autónoma de México. El erotismo del maestro Batis. Bueno, fíjate que Huberto, aunque es un hombre en presente, ¿no? Aunque es un hombre muy serio, sí, señor, y es un editor con un gran rigor, era absolutamente irreverente en muchos sentidos. O sea, no subestimaba al lector, y alguna vez me dijo, al lector no lo puedes hacer pendejo. ¿Cuánta razón? Lo tienes que tomar en serio. Ahora, a mí nunca, jamás en la vida me censuró. Hay anécdotas en donde estaban exigiendo que me corrieran, que me callaran la boca. Al contrario, cada vez que había estos golpes con respecto al erotismo de lo que yo hacía, Huberto se encantaba y hacía crecer más ese espacio transgresor. Porque eso le dio a Sábado una cosa muy fuerte, le dio una personalidad. Eso. Absolutamente. Y ahorita los editores quieren editar, le quieren caer bien a todos y quieren editar el catálogo del Palacio de Hierro. En ese momento, no. Entonces, había escritores que de manera, bueno, pues Andrés de Luna tenía epónimo, acá, Andreas Dermont. Y Rocío Barrio Nuevo, ya en la tercera o cuarta etapa, la 12ª etapa de Sábado, escribía textos, y luego Huberto tenía su laberinto de papel, en donde era, bueno, o sea, culos y nalgas y todo esto. Y ahora, eso eran las letras, en el papel impreso. Afuera del papel, también había una andanada fuertísima con respecto al erotismo y a la pornografía viva. La gente se prendía y la gente sí decía, bueno, esto es verdad. Y no es un suplemento pornográfico, ni mucho menos, es literalmente erótico. Así es. Literalmente erótico. Y la gente se piraba, o sea, a mí me pasaban cosas increíbles en las cenas, no te quiero contar. Simplemente, estamos hablando de la redacción de Sábado. Bueno, llegaba gente con vestidos de sadomasoquistas, con las nalgas al aire, pues no sé, a prestarse a ver qué les haría Huberto. O sea, Huberto sí era un fauno editorial. Ahora, llegaban, y esto, fíjate, yo creo que por eso se enfermó y por eso le dio cáncer a Huberto, porque eran muchísimas aspirantas a escritoras a través de abrir las piernas, ¿no? Órale. Jamás ocurrió con Huberto. O sea, ¿sabes escribir? Qué bueno. Si te gusta abrir las piernas, así que ese es tu problema, hermano. Bien definido. O darme las nalgas, ese es tu problema. Pero ¿sabes escribir bien? ¿Sabes poner una coma? Como por sus comas las conoceréis. Llégale. O sea, a mí me da lo mismo lo que hagas con tu cuerpo. Llegaban las fulanas y le fumaban a Huberto. Se le sentaban encima del escritorio y le fumaban. Huberto nunca fumó. Huberto fue un hombre súper sano. Pero también el ojo que tenía para fotografiar era muy interesante, como después en una memoria que sale en el Universal, es muy bello cómo escribe que existe una relación entre el ojo del fotógrafo y la modelo. Y describe con mucho cuidado que esta relación es tan importante y tan especial que después esa modelo se vuelve muy importante de seguir siendo fotografiada, porque vas a generar, ¿no?, una serie de cosas que ya de otra manera con otro tipo de gente, ¿no? Y deberían de leer del Universal esto en sus memorias, pues todas las memorias que son verdaderamente reveladoras de toda la actitud con la que hace el Sábado Huberto, pero además un poco con la intención de apoyar a la literatura mexicana y a los creadores mexicanos, que eso es también, yo creo que una de las características más importantes que lo diferencia de la actitud editorial de otros suplementos. Recuerdo en una ocasión que recién, como dice Eco, que se va la gente a la jornada
y se queda la situación del periodismo ahí muy empobrecida en cuanto a colaboradores, en cuanto a posibilidades económicas, y Huberto tenía que responder a eso. Entonces él me dice que cómo va a competir con estos suplementos que tienen todos los recursos. En cambio el sábado se queda con pues muy poco dinero y muy pocos colaboradores o menos de los que tenía antes, ¿no? Poquísimos. Y entonces le digo, bueno, me dice, es que además allá tienen grandes traducciones, están sacando lo que va a jalar muchísimo a la gente. Entonces yo le digo, bueno, pues trata de buscar a alguien que te haga traducciones, busca hacer, ¿por qué no lo haces? Y entonces me dijo, porque no quiero, porque lo que quiero es impulsar la literatura mexicana. Ahí está. Y entonces yo entendí, ¿no? O sea, yo dije, y esa fue la manera, posiblemente inspirado, como se ha mencionado, que él es un continuador de Altamirano. Sí. Pero yo creo que no únicamente en esta cuestión del espíritu democrático del que se habla, sino más en el sentido de que él también creía en la literatura mexicana. Y así como en su precioso libro Las Comas, los conoceréis, que relata todo lo que fue el periodo de la Reforma, y cómo en uno de los capítulos, que es la tesis de él fundamental de doctorado, que mientras los liberales y los conservadores están siguiendo esta lucha tremenda entre ellos, en la época de Juárez, luchando contra Juárez, contra el reeleccionismo de Juárez, surge la revista El Renacimiento como un lugar en donde se va a defender la literatura, pero además inspirados en todo lo que ha significado esta lucha de reivindicación de las mejoras y de la necesidad de que la cultura llegue al pueblo, que la cultura no sea elitista y que se haga una mezcla entre esa gran cultura que por supuesto Altamirano, Guillermo Prieto, todos los liberales de esa época tienen, sí, porque son grandes intelectuales y que pasan de las armas a la academia y sin ganar un peso, o sea, lo que muchos años después ahora resulta tan extraño. Bueno, así fue en ese momento, vivían en la pobreza más absoluta y pasaban después a trabajar en proyectos. Igual ocurre con Altamirano, y entonces es un poco Huberto como un gran conocedor de esta época, muy probablemente su inspiración, y a lo mejor hasta este momento, como si verdaderamente el que vuelve a dar un impulso muy consciente y como un proyecto real a la literatura mexicana desde todas sus publicaciones. Yo creo que la mitad de México, porque la otra mitad los bateó, y la gente no se cura todavía del trauma infantil que les causó Huberto, pero efectivamente. Sí, incluso en el periódico La Razón, cuando estuve trabajando ahí, una persona supo de mi amistad con Huberto y me dice, ¿y qué? Cuando lo viste, ¿no te agarró con una máquina, no te tiró una máquina? Eso es literal, Pepe. No es lo que me platicaba, para contar la anécdota. Sí, lo vamos a contar en la pausa, después de la pausa, porque aquí vamos también a decir que es para rememorar lo que estás comentando, Patti. Sí. Cómo en el siglo XIX los hombres de letras, los periodistas, los literatos conformaron un verdadero parlamento de papel, como quedó registrado en la historia, que mucho aportó a los cambios históricos en México. Después de la pausa nos meteremos en este otro ángulo. Sigan aquí. Eco nos hace eco de una memorable anécdota, por favor. Bueno, justamente lo que le preguntaban a Pepe, oye Pepe, ¿y te recibió con la máquina de escribir directo, duro y al cráneo? Pero es literal. Ok. Huberto agarró una Olimpia. Que vaya que pesaba. Sí, es una Olimpia que es pues los modelos que tenían ahí, 65. Sí. Pues una máquina, no era la de las eléctricas. ¿Por qué? Porque justamente era
el miércoles es el día del cierre, el miércoles en la madrugada entra el suplemento a impresión a placas, ¿no? Sí. Y le renuncia la diseñadora, la que está montando ahí la pegaplanas, le renuncia. Y entonces, esta es una anécdota incluso que publicó Gerardo Ochoa Sandy, que también trabajó como secretario de redacción de Logro. Le renuncia y se quedan las planas tiradas y abiertas. ¿Por qué? Porque Huberto tenía un carácter muy, muy fuerte, era un cabronazo, Huberto. Explosivo. Y así, pero pues así eran todos. Sí. ¿No? Entonces, le dejan las planas abiertas, Huberto tenía que cerrar. No hay diseñador. Gerardo Ochoa Sandy, después de una anécdota de un mega oso, va y se sube a uno de los formadores de allá debajo del Talleres, y entre los dos se avientan el suplemento, y a las 4 de la mañana queda listo. Sale el suplemento tarde, pero sale. Sale impreso, sale con 2 planas menos, pero sale. O sea, bueno, un pliego, pues, ¿no? Cuando le renuncia esta muchacha, porque se pusieron, o sea, ella cometió el error, la equivocación, o sea, su nombre ya está borrado de la historia, de contestarle a Huberto, y Huberto se puso frenético. Ella realmente no renunció, agarró su bolsa y se salió corriendo. Huberto agarró la máquina de escribir, allí estaba en su oficina, que daba pues una plazoleta ahí, enfrente estaba el director, acá hacia allá estaba la redacción con el corral, ¿no? De todos los reporteros y toda la canalla. Huberto agarra la máquina y la avienta. Y la máquina de escribir pues está rodando allí, y llega a la puerta de la dirección, toda espanzurrada. Alegría Martínez, que también cuenta historias. Alegría Martínez pues dice, oye, ¿tú crees que alguien se asustó? O sea, ¿tú crees que alguien dijo, aguas, llamen a los bomberos porque Huberto está haciendo Nadie, o sea, normal, todo el mundo así. Alegría, que en ese momento estaba ahí de confidente de Becerra Costa, como si nada. Pasaron los fotógrafos, Aarón Sánchez, como si nada. No fue nota. No, el único que estaba asustadísimo y quería sacar las cosas adelante, pues era Gerardo Ochoa Sandy. Claro. Y David Martínez, que entonces se volvió el nuevo diseñador. El nuevo diseñador. Pero cortapega, ¿no? David ahorita ya es una persona muy respetable y ya pasó por el baño de ácido. Sí. Pero fue cierto. Pero eso no fue impresionante. Lo impresionante fue que a todo el mundo le valió mal. Y acerca de ello, ECO acaba de publicar una imagen muy bonita con Huberto con la máquina. Yo lo vi. Sí. ¿Y tú crees que yo me asusté? Es decir, dices, bueno, qué barbaridad, ¿no? O sea, la gente dice, bueno, pues así, no sé, yo creo que tal vez estaba yo muy marihuano, entonces yo me quedé sentado en el diván junto con otros 3, 4 parásitos que estábamos ahí. O sea, yo creo que eso fue lo que más coraje le daba a Huberto, que estaba haciendo como Mishima un gesto en el vacío. Estaba Vallarino, estaba yo, estaba José Luis Ontiveros, estábamos sentados. Escuchábamos por allá los gritos en la redacción de sábado. Estábamos a 25 metros y se escuchaban los gritos de Huberto y de esta pobre muchacha. Y un portazo, la chamaca que sale corriendo, clac, clac, clac. Entra Huberto hecho un energúmeno, estábamos nosotros los 3 ahí, pues muy ocupados, ¿no? Sentados en el diván. Huberto agarra la máquina, dice algunas cosas, no es posible, estos hijos de su madre, ¿cómo es posible que hacen esto? ¡Sabotaje! Y agarra la máquina, escribe y la avienta y todos. Eran parte de los usos y costumbres de la era de esplendor de los medios de comunicación, ahora llamados tradicionales. Y ahora que estamos en la era digital, de las grandes tecnologías de la información y la comunicación, lamentablemente miles, millones de jovencitos no tienen ni idea
de lo que era forjarse en el oficio periodístico, en un largo, sinuoso, pero muy importante y aleccionador camino. Huberto Batis debe ser conocido, reconocido, leído por las nuevas generaciones. Como conclusión de este programa, ¿qué podemos convocar al respecto? Sí, yo creo que tienen que leer el libro, Por sus comas los conoceréis, un gran trabajo de periodismo cultural en el que relata de una manera muy divertida, muy desenfadada, como Eco ha relatado también, situaciones que son muy importantes que los periodistas conozcan, y un poco como a la manera de Altamirano, que es uno de los ensayos que he comentado en esta parte. Huberto, creo que en toda su labor cultural, y esto lo planteo como hipótesis, realmente logró hacer esa convocatoria que, por ejemplo, cuando a la muerte de Altamirano se enteraron todos los colaboradores de la revista El Renacimiento de que había fallecido, convocados por esa gran pasión que Altamirano había logrado al promover muchísimas revistas, al promover la literatura, que tuviera un alto nivel en la literatura universal, que tuviera una tradición, pero que también reflejara lo que era México sin menosprecio de lo mexicano. Se formó una segunda época que fue el Renacimiento, continuación de esa primera, como un homenaje a Altamirano. Entonces, duró poco, pero todavía quedaban algunos de los liberales de los que estábamos hablando antes. Ahora, en el caso de Huberto, en las redes sociales, el trending topic que logró ser tan importante en el fallecimiento de Huberto, indica que también en su periodismo, en su manera de querer llegar a toda la gente, logró que los jóvenes se interesaran en esta manera desenfadada, sin relación con el poder, sin temor a decir lo que se piensa. Logró enraizar esto en sus alumnos, logró enraizar esto en los que pueden ser continuadores de revistas literarias. ¿Y sabes qué, Pati? ¿Sabes qué? Huberto nunca escribió para los jóvenes. No tienes una idea la cantidad de jóvenes que leían Sábado. Sí. Pura chamacada. Sí. Yo creo que con ganas de pervertirse, pero Huberto tuvo un enorme jalón entre los jóvenes. Pero eso, y jamás dijo, voy a escribir para la muchachada. No. Ni madres. No. Él escribía para el ser humano. Escribía para el ser humano como el gran escritor que él fue, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí, de verdad, el mejor homenaje es continuar la obra de Huberto, tratar de conocer sus trabajos, también de poesía, de literatura, tiene reseñas al vapor, es otro, tiene publicado por la UAM, y que posiblemente una cosa muy importante es que se reedite toda su obra, tal vez ahora por el fondo, y por una editorial importante para que la gente lo conozca, porque eso se le hizo como un homenaje también a Juan García Ponce cuando él falleció, y hace mucha falta que la gente lea. Porque Margo tiene su columna en la jornada, y la batalla entre los dos, 1 más 1 en la jornada sigue viva. A ver si... Como en los conservadores y liberales, entonces. A ver si lo publican, ojalá que sí sería una labor muy importante de Margo. Sí. Margo, publica, Huberto. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias, Patricia González. Bueno. Espléndido lo que nos has compartido, muchas gracias. Sí. Y gracias, Héctor de Ahora Garza. Eco, muchas gracias. Y querido Pepe Sobrevilla, vale la pena muy rápido que también les refieras esta muy vibrante columna tuya en homenaje al maestro Batis en el periódico El Universal Querétaro. Así es, Huberto. Huberto, a mí me pegó su fallecimiento horrible, y la verdad, cuando se dio el caso, me puse a escribir.
y pues con lágrimas, no lágrimas en podía, el rostro, no con podía ni ver el alma. texto, y salió un textito que publicó el Universal Querétaro, y que lo hice con todo el cariño y el recuerdo de ese gran amigo que fue Huberto. Muchas gracias, Pepe Sobrevilla. Gracias. Y agradecemos, por supuesto, a todos quienes nos siguen en esta maravilla de las tecnologías de la información y la comunicación, y también a nuestro muy profesional, joven y talentoso equipo de producción digital. Raúl Fraga les agradece, invitándole a que nos sigan siempre aquí en el periodismo digital de Aztele.tv. Hasta pronto.